Pues muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a un Futureando más de nuestra querida World Future Society, capítulo mexicano, que hoy, como bien ha señalado la doctora Guillermina Baena Paz, aborda un tema crucial para estos tiempos, que es la gestión eh, sostenible de los recursos hídricos. Es un tema cuyas tendencias apuntan de una manera no muy halagüeña, pero que nos exigen mucha responsabilidad y muchas acciones. Hay mucho por hacer. Y para ello, para conmemorar el Día Mundial del Agua y para tomar mucha mejor conciencia sobre estas acciones, contamos con la presencia del doctor José Arturo Gleason Espíndola, quien es profesor investigador por parte de la Universidad de Guadalajara, quien viene llegando de una estancia de investigación en Berlín y de quien me voy a permitir presentar su semblanza. Como suele ocurrir en estos casos, lo vamos a hacer de una manera muy sucinta porque es un currículum realmente largo. El doctor José Arturo Gleason es ingeniero civil por parte de la Universidad de Guadalajara, donde también es egresado, es maestro en gestión pública. A su vez es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de la propia UDG, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es cofundador y profesor del doctorado en Innovación del Hábitat Sustentable de la UDG. Es profesor de la maestría de proyectos de edificación sustentable en el ITESO, ahí en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es director de Gleason Consulting, empresa de consultoría, y del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, que a mucha honra lleva el nombre de una persona muy querida, mi tío, el licenciado Arturo Gleason Santana, el ITAC. Es presidente del segundo Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, AMSCAL, y es autor de diferentes libros sobre temas del agua, como resultado de sus diversos proyectos de investigación, de consultoría y de impacto social a través de las diferentes instituciones que apoya, que asesora y que dirige. El doctor Gleason ha impartido conferencias y cursos en Alemania, Holanda, Inglaterra, Serbia, Suiza, Australia, Japón, Malasia, China, Brasil, Argentina, ha estado en África también, por mencionar algunas de las regiones y países donde ha compartido sus conocimientos y experiencias en el campo de la gestión del agua. Participó en el año 2023 en la Cumbre Mundial del Agua con sede en la ONU en Nueva York y, como les decía, ha completado una estancia de investigación por parte de la Universidad Técnica de Berlín 2024. Como es habitual, estamos grabando esta sesión que después se reproduce a través del canal de la World Future Society, una servidora, Alma Lilia Campos Espíndola, presidenta de este capítulo mexicano. Pues les doy la más cordial bienvenida. Ustedes podrán ver y replicar después este video en nuestro canal de YouTube. Y sean bienvenidos, bienvenidas todos. Muchas gracias, doctor. Estoy a la palabra. Pues muchas gracias, maestra Malilia. También un honor estar en este espacio compartiendo nuestros conocimientos, experiencias, puntos de vista, resultado de pues un trabajo arduo de investigación, pues que tengo el honor de representar, ¿no? Detrás de todo esto hay gente que ha trabajado, trabaja arduamente día a día en favor de los recursos hídricos. Y bueno, este es otro como corte de caja de reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestro país, y sobre todo con el objetivo de aportar al conocimiento, a la concientización, sobre todo de todas y todos,
y qué mejor, ¿no? Y también, bueno, tiene especial valor esta sesión, bueno, porque la maestra y licenciada en Ciencias Políticas, Alma Lilia, pues es mi prima de toda la vida, ¿no? Entonces, pues todavía tiene mayor peso específico en mi presencia aquí. Y bueno, pues daremos pauta a la presentación, como fueron convocados. El título de esta presentación dice Día Mundial del Agua hacia la gestión sostenible, presente y futuros posibles. Bien, quiero desahogar la siguiente agenda en 4 grandes rubros. Quiero hablar de la escasez del agua, escasez de agua hoy que está sucediendo en el planeta y en nuestro país, y profundizar un poco sobre las causas de los problemas del agua, los escenarios futuros, sobre todo que ha establecido la ONU y que son un referente importante para todos los países, y cómo estamos planteando un cambio de forma de pensar y de actuar con base a modelos teóricos, a tecnología y sobre todo a un compromiso, como lo digo aquí, a un cambio de conducta, ¿no? Para enfrentar los escenarios futuros, enfrentar el presente y poder impactar de manera individual, primeramente, en nuestro cambio de percepción sobre lo vital y importante que es el agua y también empezar a hacerlo a otro nivel con nuestras familias y, ¿por qué no?, en nuestro país. Bien, entonces, primer término, pues estaríamos con el tema de la escasez del agua hoy. Y este mapa a nivel global, hecho por la WRI o World Resources Institute, nos plantea la situación que hay sobre el agua en términos del estrés hídrico, de las extracciones de agua que se están efectuando en nuestro planeta y la insuficiencia la insuficiencia para satisfacer todas las necesidades y que están en riesgo de entrar en procesos alarmantes de escasez de agua, ¿no? Y como ustedes pueden ver, lo amarillo es los que tienen menos presión hídrica. Está, por ejemplo, Canadá, que es una zona con mucha agua, pero pues podemos ver en América, hacia el sur, cómo México está catalogado con un estrés alto, entre 40 y 80% del abastecimiento, y como ya el Guinea, que es en la parte de la India, Arabia, donde la escasez es más fuerte. Entonces, podemos ir viendo poco a poco cómo esta necesidad de tener vital líquido va aumentando, ya no se diga en lugares como África, sobre todo la parte norte, y que lamentablemente ha sido producto de una inconsciencia social y un modelo de extracción que es el que predomina en casi todo el planeta, como si el agua fuera eterna, ¿no? Nos vamos un poco más específicamente a la República Mexicana, en donde ustedes pueden ver que del 1 al 5, siendo Loguinda lo más alto en estrés hídrico, tenemos Baja California como uno de los estados que está experimentando tanto Baja California Norte, Baja California Sur, la península extremo estrés hídrico, y como es el norte en general, y ya siendo hacia el sur, pues la presencia de agua y disponibilidad de agua es mucho mayor. Entonces este mapa también es un indicador claro de que más de la mitad del país es un país en condiciones secas y que requiere de un nuevo enfoque, de una nueva manera de pensar sobre qué va a pasar en el futuro si la República Mexicana pues se convierte totalmente en guinda, que es lo que queremos evitar, ¿no? Por otro lado, también tenemos referentes importantes como la UNO, como bien lo dijo la maestra Alma Lilia, y el informe del agua donde me tocó participar. Tengo de hecho una colaboración aquí, y nos establece, ¿verdad?, que en el mundo 2.000 millones de personas carecen de agua potable y 3.600 no tienen acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, ¿no? Esto está pasando, cada vez hay más personas que no tienen acceso a agua potable,
Me tocó estar, por ejemplo, en Sierra Leona, en Freetown, y curioso que aunque es un país que llueve 3 veces lo que llueve en Guadalajara, el acceso a agua potable por parte de los ciudadanos es muy bajo, ¿no? Y el nivel de falta de saneamiento que incide en la salud pública es muy alto. Entonces, estos números, tanto falta de suministro y falta de saneamiento, son los dos números rojos que debemos tomar en cuenta en nuestro presente. Bien, como estudioso del tema, como ya decía también la maestra Marilia, pues he estado viajando desde hace más de 25 años por todo el mundo, haciendo estancias, participando en congresos, en redes de investigación, y me ha tocado ver pues diferentes escenarios en cuanto a los problemas de agua en distintas latitudes, y que puedo a través de las siguientes figuras que he ido eh, acuñando, mejorando, enriqueciendo como parte también de mis investigaciones. En estos dibujos quiero representar cómo es que yo veo cuáles son las causas del problema del agua. En primer lugar, creo yo que tenemos que tomar como referente que todas y todos habitamos un territorio y que interactuamos con el sistema de sistemas de aguas llamado ciclo del agua. Nuestro principal proveedor de agua no son los sistemas operadores de nuestras ciudades en sí. El principal proveedor de agua para la humanidad y la tierra es el ciclo del agua a través de la lluvia. Y ahí pueden ver en la figura que el 100%, que es nuestra provisión, al tocar el suelo se reparte en varios porcentajes. Esto es, de forma paramétrica general, el 25% de ese 100% que entra a lo que le llamamos la cuenca o el espacio que habitamos, el 25% se infiltra de manera somera, el otro 25% se infiltra de manera profunda, 10% escurre, dejando 10% a la evaporación y 30% a la evapotranspiración, según esté el índice de vegetación de cada localidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver la parte profunda donde está el agua, todo eso que está en azul, la parte del manto rocoso. Esto es lo que sucede cuando, así se comporta el ciclo cuando no hay una intervención humana. ¿Qué sucede cuando los seres humanos intervenimos el territorio a través de nuestros desarrollos? Bueno, el escenario cambia drásticamente, los porcentajes cambian, yéndose el escurrimiento a 55%, bajando las infiltraciones someras y profundas hasta 10 y 5% respectivamente, impidiendo que la infiltración se dé por la mancha de concreto a través de las calles, avenidas y edificios. Y por otro lado, los edificios extraen a una velocidad impresionante el agua para el suministro de los mismos. Estos mismos edificios desalojan las aguas negras que se generan en ellas y se mezclan con el agua de lluvia, generando sobresaturación de los drenajes, aquí los geysers, y el agua que no ocupo dentro de los drenajes, que por cierto, la mayoría en la República Mexicana son viejos y antiguos y sin mantenimiento, se producen las inundaciones. Eso hace que tengamos que estar recurriendo a otras cuencas, como lo hace la Ciudad de México al extraer agua del sistema Cutzamala, o lo hace aquí también en Guadalajara con extraer agua de Chapala. Tiene que ir a otros lados para sacar, pero el modelo sigue siendo el mismo. Se siguen autorizando fraccionamientos horizontales, verticales, y sin ninguna conciencia de cuánta agua nos queda en los acuíferos, cuánta agua se evapora, cuánto se transpira. Entonces, este segundo escenario es el que, en mi punto particular de vista, me gustaría que se les quedara en la mente, porque este escenario natural, pues se trastornó y estamos aquí. Este es el hoy, ¿verdad? Este es el hoy, y el problema es que tanto los gobiernos locales, estatales y federales no están tomando cartas en el asunto, y este desarrollo que no es sostenible es el que se da todos los días en distintas partes de la República Mexicana. ¿Qué escenario futuro deseable estamos
proponiendo y se está comprobando a nivel internacional, esto no son netamente ideas mías, sino es la recopilación de experiencias y prácticas que he tenido a lo largo de estos años. Bueno, ¿qué estamos buscando? Bueno, pues que las condiciones del ciclo del agua cambien. Si aumentamos la masa de concreto, hay que volver a abrir los espacios para la introducción del agua a través de jardines de lluvia, pozos de infiltración. Tenemos que disminuir nuestras extracciones de agua haciendo buen uso del agua en nuestros edificios y poner techos verdes como lo estuvimos viendo en Alemania, que el agua de lluvia se pueda separar de los drenajes, que el agua de lluvia de los edificios pueda ir a cisternas, estos mismos puedan abastecer parcialmente y lo deseable la totalidad de la demanda de los mismos, las excedencias que no caben en las cisternas de captación se vayan a los acuíferos y podamos entonces generar un espacio de confort, de menos concreto, menos islas de calor, aumentar la masa forestal para que absorba el agua, la infiltre a través de las raíces y el rescate de los arroyos que como pueden ver en esta fase, pues todo el agua de lluvia y todas las descargas de aguas negras se van directo a los drenajes. Entonces, este es el ideal, este es el escenario que se ha discutido en la comunidad internacional de expertos y hasta hacia donde creemos que todos los países deben apuntar. Un caso importante para que veamos esta situación en la que estamos, en el escenario de urbanización, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y estamos hablando de que la naturaleza nos da 877 millones de metros cúbicos al año. Esto es la lluvia de 897 milímetros por las tres áreas que tenemos, perdón, no la tengo aquí, donde cae el agua en Guadalajara. Guadalajara está en tres grandes valles y caen 877. ¿Eso qué es? Pues si tomamos como referencia al Estadio Jalisco, son 454 estadios Jalisco. El 60% de lo que llueve, de los 877, se va directo a los drenajes. Esto no es sostenible, porque por otro lado, Guadalajara está demandando agua por lo menos 300 millones al año. Entonces, imagínense, para que tengan una idea, 877 nos caen del cielo y más de la mitad se va a los drenajes. Esto no puede seguir así. Entonces, esto no es sostenible. Y por otro lado, aquí y seguro en Ciudad de México y en las grandes metrópolis ya lo vivimos en el 21, aquí fuertemente en Guadalajara, lo vivimos en el 22 en Monterrey. El pan diario ya de muchos ciudadanos es recibir agua chocolatosa, que aquí en Guadalajara tenemos un grave problema. Hoy hubo una discusión fuerte en el sistema operador llamado CIAPA. Tenemos colonias que están comprando pipas y algo horrible y tremendo es que tanto el río Lerma en la parte alta, en Toluca, en Lerma, Estado de México, hasta Chapala, el río Lerma está contaminadísimo, además del río Santiago. Es la cuenca más contaminada de todo el país, ¿no? Entonces, estas situaciones que por un lado estamos demandando agua, la estamos usando, la estamos tirando, pues es un círculo defectuoso, un círculo vicioso que se repite en muchas partes, gran parte de nuestro territorio nacional. Ahora, de seguir así, con este nivel de extracción, con este nivel de contaminación, bueno, la ONU establece que se prevé que la población mundial, urbana mundial, que enfrenta la escasez de agua, se va a duplicar, o sea, pasando de 930 millones, puede ir hasta 1.700 y 2.400 millones de personas que tengan escasez de agua. Esto nos debe poner a temblar y es parte de mis motivaciones estar publicando, estar promoviendo a cada instante esta situación, ¿no? Vamos creciendo como población, entonces vamos a demandar más agua y también se prevé que si vamos a este ritmo de crecimiento urbano en población, extensión de masa de concreto, como lo expliqué en mis otros gráficos, se prevé que la demanda de agua supere a la oferta en un 40% al final de esta década. Entonces eso también es otro punto rojo porque en el Foro Mundial del Agua que tuve yo la oportunidad de estar, la ONU reconoce que no vamos a poder
revertir esta tendencia a como se quiere al 2030, que es el corte de caja que se va a hacer en la ONU y llevará los objetivos de desarrollo sostenible. Se estima también que para 2050 5 veces más tierras se enfrenten a sequías extremas, o estamos hablando de los 8.000 o 10.000 millones de personas, 5.700 millones de personas vivan en zonas de escasez de agua y que el número de personas en riesgo de inundaciones aumente a unos 1.600 millones, porque esa es la otra. Por un lado tenemos escasez, pero por otro lado los efectos del cambio climático están modificando el comportamiento del ciclo del agua, el comportamiento de las lluvias, y estamos teniendo periodos de escasez más largos y poquitos de lluvia, pero esos poquitos tiempos de lluvia cae demasiada agua que genera inundación por estos trastornos al clima. Y se calcula que cada año al menos 1.4 millones de personas, muchos de ellos niños, mueren por carecer servicios adecuados de agua, saneamiento, higiene, incluido jabón para lavarse las manos. Esto también es otra cifra, otra tendencia que nos pone a reflexionar sobre que los principales afectados en esta contaminación creciente por ser más y por no tener acceso a los recursos para un suministro adecuado y un saneamiento, los niños están pagando y van a seguir pagando la factura por no ponernos en orden, ¿sí? Entonces, en este contexto, la ONU estableció en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En un principio eran, si no mal recuerdo, 9 en el 2000. Se abrió un periodo 2015, se evaluaron esos 9 y en el 2015 se establecen que debían de ser más e incluir al agua, que está en el sexto, como parte de un objetivo que no puede nada más considerarse dentro de otros ambientales, sino que el agua tiene un peso específico fundamental para apuntar, para enfocar esfuerzos. Y dentro de estos 17, estamos viendo que al menos 5 tienen que ver con el planeta y está incluido aquí el agua, ¿no? Entonces, esto son frutos de discusiones mundiales en donde pues nuestro país tiene que estar o buscando alinearse para, en este caso, en temas de agua, lo que dice el objetivo 6 es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Que esto no sucede en la República Mexicana. Como ya comenté, basta aquí unos cuantos kilómetros y ver el río Santiago, está sucio. Basta ahí en Ciudad de México ir al río Consulado, que va entubado, basta ir al río de la Piedad, basta ir al Lerma, y podernos dar una idea que como ciudadanos, ciudadanas, vivimos en un entorno demasiado sucio. Y cada vez la presión de la contaminación sobre las fuentes, como en el caso de Ciudad de México, que se abastece más del 60% de los acuíferos, están siendo contaminados por la misma contaminación de la mancha urbana que está arriba de ellos mismos, ¿no? Y el caso de Guadalajara es igual con el río Santiago. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo ahora con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay 3 comisiones para salir el río Tula, el río Santiago y el Atoyac en Puebla. Aquí en Guadalajara pues ya fuimos convocados para participar en el Santiago, a pesar de que el esfuerzo que se está haciendo pues allí va, vamos lentos en mi punto particular de vista en poder hacer una intervención mucho más efectiva, ¿no? Entonces México se tiene que alinear a esto. Bueno, entonces desde nuestro punto particular de vista, al ver este panorama, estos mapas mundiales, el poder pues tener este contacto con la ONU, en nuestro caso estar participando en la Asociación Internacional de Captación de Agua de Lluvia, que me ha permitido tener acceso a información y experiencias de otro tipo. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Yo lo resumo, es en un cambio de forma de pensar y de actuar, mientras no nos caiga el 20, que la forma en que estamos comportándonos en lo individual y también en lo colectivo no cambie esta tendencia de extracción y de impacto en la disponibilidad del agua a través del estrés hídrico, o sea, meter más presión.
nos va a llevar a un caos, ¿no? Hay quienes pues dicen que esto es fatalista. Bueno, pues yo los invito a ir a estos países guindas que les enseñen el primer plano o recorran las ciudades perdidas de sus ciudades para que sea una idea de que hay personas que están sufriendo escasez de agua. Entonces, en este sentido, el enfoque que nosotros proponemos desde el ámbito académico es que estas tres esferas son fundamentales y es mi principal preocupación y agradezco nuevamente la oportunidad de compartir esto porque creo yo que parte de la problemática es la ignorancia que en general tenemos los ciudadanos con respecto al agua y por eso pongo esta primera esfera que se llama ciclo del agua y sistema hidrosanitario. Si no sabemos cómo funciona el agua, al menos desde el punto de vista estructural o sistémico, es como agarrar un control de una pantalla y tiene muchos botones y yo no sé para qué sirve, ¿no? El agua tiene un funcionamiento natural, como lo presenté en las otras filminas, a través de un territorio urbanizado, un territorio natural o restaurado, pero el ciclo es el proveedor de agua, la importancia de dejar que se infiltre, eso es importante y las autoridades deben de estar conscientes que la infiltración es parte de la política pública, la captación de agua, que afortunadamente en Jalisco y en Ciudad de México ahí van los programas, a mi punto de vista, muy timoratos, muy lentos, pero bueno, ahí están los avances también. ¿Y cómo es que el agua llega a nuestras casas? Esto también hay una ignorancia, la mayoría de las personas no entendemos el valor primero del ciclo del agua, que no nos cobra ningún dinero por producir lluvia y condensarla y filtrarla, y por otro lado, el esfuerzo colectivo que hacemos a través de nuestros sistemas operadores para extraer esa agua, conducirla, limpiarla, hacerla llegar a nuestras casas, después de nuestras casas llevarlas a las redes de drenaje, a las plantas de tratamiento y finalmente incorporar nuevamente al ciclo del agua. Para mí esto es un eje fundamental pues, si queremos hacer algo real en cambio de cultura. El otro eje fundamental o foco de atención es que la gestión del agua debe ser bajo una visión integral o sostenible, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, restauración del ciclo, la infiltración, la tecnología, para convertir nuestras ciudades en ciudades sensibles al agua. Esta sensibilidad se basa en el entendimiento de la importancia del ciclo del agua, la importancia de dejar infiltrar, la importancia de aumentar la masa forestal, la importancia de sanear los ríos, y que esto va de la mano de otro eje fundamental, otro concepto que es la economía circular. Todo lo que entra en términos de agua debe usarse de manera sabia, efectiva, inteligente y, por supuesto, reutilizarla. Y entonces ahí entra el modelo de modelo circular. Con estos tres insumos, pues hemos construido desde lo micro, empezar a hacer un cambio y esto ya es incidencia de cada uno de nosotros si tenemos la voluntad. Todos habitamos en una casa, ¿verdad? Aquí podemos ver un enfoque natural o de tradicional, mejor dicho, donde cae la lluvia y la mandamos de un techo a un tubo, de un tubo a un registro. Ese registro se conecta a un drenaje que a su vez llega al drenaje urbano combinado, que ahí mezcla el agua de lluvia de los techos y las aguas negras de los WCs, más las áreas de concreto, grandes avenidas, calles, se escurre, se van a las bocas de tormenta y todo va mezclado. Eso es lo que es lo natural, es lo normal. Y cuestionar esto a veces trae fuertes debates a nivel nacional, ¿verdad? Y sobre todo quienes estamos en el ámbito del agua, estamos con esta fuerte controversia porque quienes dirigen actualmente las políticas de agua en nuestro país así piensan. Entonces, en un programa de políticas públicas, más drenaje, pero yo pregunto, ¿qué tipo de drenaje? Un drenaje profundo, como lo tiene la Ciudad de México, pues más grande para poder desalojar toda el agua mezclada de aguas negras y agua de lluvia, que hablamos de poner grandes avenidas de concreto impermeable. Bueno, y hasta los políticos venden eso, ¿no? Les voy a pavimentar la calle para que puedan circular de mejor manera cuando ya hay tecnología que pudiera facilitar la infiltración, que es el ciclo del agua. Entonces, desde aquí proponemos, desde el ámbito de nuestras casas, ¿verdad? Empezar, por ejemplo, en nuestras casas a disminuir los consumos que tenemos en nuestras casas, a captar el agua de lluvia a través de tanques pequeños o más grandes, de acuerdo a la disponibilidad económica, que implica la separación de los drenajes, ¿verdad?
que esta agua de lluvia pueda servir para riego, pueda servir para los WCs y a su vez separar las aguas negras y el reverdecimiento a nivel urbano y rescate de las áreas verdes y protección sobre todo de las zonas que todavía no han sido invadidas, como ha pasado aquí en Jalisco, donde el bosque de la primavera es uno de los principales atractivos de los urbanizadores para poder seguir aumentando esta mancha de concreto. Entonces aquí es donde empieza el cambio, aquí es donde empezamos a pensar de manera diferente. Si yo ya veo el agua de lluvia como un valor, entonces yo saco las cubetas y la capto, ¿no? O puedo desarrollar un sistema en base a capacitación o asesorarme con un experto, pero ya puedo empezar a retener o tener una política de reuso en nuestras casas. Simplemente el abrir la regadera cuando nos vamos a bañar, estamos hablando entre 10 y hasta a veces 20 litros que se tiran en lo que esperamos que caiga el agua caliente. Bueno, pues vamos con una cubeta, ¿no? ¿Cuánto presupuesto se puede emplear allí en familia para hacer eso, ¿no? Y así podemos ir evolucionando hasta llegar a tener pues sistemas de captación, de reuso de agua, que nuestra célula como casa o nuestro edificio, nuestra escuela, nuestra universidad pueda tener este tipo de compromiso, ¿no? De la mano, como ya lo he comentado, el modelo tecnológico que estoy proponiendo, pues tiene que ver, y hoy estuvimos hace 2 semanas en Baja California. Baja California, como vieron, es el color guinda, toda la península está guinda, o sea, el estrés hídrico es fuerte, y tienen 80% de humedad en 17 meses del año. Entonces hay que empezar a implementar sistemas de captación de niebla. También podemos los escurrimientos almacenarlos, guardarlos, infiltrarlos, como en el caso que le llevamos los sistemas de escurrimientos o manejos de escurrimientos, los SCAL, los sistemas de captación de agua de lluvia, los sistemas de tratamiento de agua gris o STAC, y también los sistemas de domésticos de aguas negras, que estos dos productos, estas dos tecnologías son origen alemán y que se están aplicando ya en varios edificios en Alemania. Entonces, hay un paquete, es por decir, este es un ejemplo de algunas tecnologías que ya los científicos, la ciencia está aportando para un buen manejo de agua. Y vuelvo al caso de Guadalajara. Estos son los 3 valles que les comentaba, en donde tenemos a la cuenca del Río Blanco, en la parte noroeste, en el centro, Valle de Temajac, donde se fundó Guadalajara, y hacia el sur, donde está el aeropuerto, a la cuenca del Hogar. Estamos hablando de 100,000 hectáreas, donde le caen 877 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Y como ya comenté, el 60% se va a los drenajes. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta agua? Repito, se va a los drenajes, ¿no? Y cuando estamos demandando 300 millones, tú con la mano en la cintura dejas ir 877. Entonces, con base a esos 3 enfoques, el funcionamiento del ciclo, la visión sostenible para convertir una ciudad más absorbente de agua, generadora de agua, y por supuesto la visión circular, este es el área metropolitana de Guadalajara y bien pudiera aplicar a muchas ciudades de nuestro país. Esto sí es creación mía. El ciclo del agua es el proveedor, como ya dijimos, y de ahí a Guadalajara le caen 877, o grábense este número. Entonces, de allí, por el ciclo del agua, se va a tener que evapotranspirar, pero si está urbanizado, de esos 877, 263 se evapotranspiran, siendo el 30% de la lluvia, ¿no? Por otro lado, se infiltran los 88 millones de los 877, que equivale al 10%, o sea, es poquita agua la que va al subsuelo. Y el restante se va del agua de lluvia, que entró de esos 877, el 60%, como ya dije, equivalente a 526 millones o 474 estados de Jalisco, se van a los ríos, a los drenajes, ¿verdad?, sin tratamiento, y se incorporan al ciclo del agua, en el caso de Guadalajara, al río Santiago, o en el caso de Ciudad de México, al río Pánuco y al Golfo de México. Esto es un sistema de tipo lineal, extractivo. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces tenemos la lluvia y el 60%, y 400 millones anuales, causando pérdidas económicas a los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Ya no digamos las entre 8 a 10 personas que mueren cada temporada, ¿no?
Y bueno, ¿cómo se abastece de agua la ciudad? Pues Chapala con 173, la presa Calderón 15 millones al año y el agua subterránea 95. Nos da un monto de 283, los casi 300 que le estoy diciendo, y contrasta, por eso puse el 837 grande, porque fíjan la oferta de la lluvia contra lo que estamos extrayendo de manera lineal. Ahora, estos 283 que como muchos trabajos llegan a la AMG, al área metropolitana de Guadalajara, y gran parte de ellos, el 80% de ellos se van a las plantas de tratamiento que según el gobernador saliente, que acaba de terminar, Enrique Alfaro dice que saneó o que ya casi cumplió con el 70% del saneamiento, que esto equivale a 158 millones, que no hay evidencia de esto, los ríos siguen siendo contaminados, pero supongamos que sí limpió 158, pues quedan todavía 68 millones que no están limpios y que los 226 van directo otra vez al ciclo. Y así pudiera ser este mismo modelo aplicarlo a Ciudad de México y lo pudiéramos aplicar a cualquier ciudad, porque es la misma lógica extractiva lineal de explotación que lamentablemente aquí a lo mejor me gana un poco el sentimiento, pero bueno, veo con impotencia que no hay cambios en la política pública para esto. Ahora, ¿qué sugerimos nosotros? Que tiene que haber un modelo tecnológico de gestión sustentable del agua bajo una visión circular, no lineal, como lo estamos viendo yo. Entra el agua, la uso y la tiro. Eso es lo más fácil, lo más disque económico, sin medir los daños que ya estamos haciendo al entorno y los futuros daños que ya he comentado bajo la visión de la ONU que van a haber. ¿Qué dice el ámbito técnico, científico, académico a nivel global? Las ciudades tienen que ser esponjas, tienen que ser ciudades sensibles al agua. Entonces, con esta visión, con este enfoque, es que nosotros decimos, ahí está el sistema lineal, ok. Bueno, no podemos de 263, que es el 30%, subir hasta un 35%, 307 millones, tenemos que aumentar la masa forestal. ¿Cómo? A través de proyectos verdes, reverdecimiento de la ciudad, techos verdes. Tenemos que aumentar la infiltración del agua. Tenemos 88 millones que se infiltran. Urge infiltrar el agua, subir de este 10% hasta un 20% más para que se pueda infiltrar el agua a través de pozos de infiltración, trincheras filtrantes, canales empastados, jardines de lluvia. Hay una serie de tecnologías que ya existen y poder darle al ciclo otra vez vida, captar el agua de lluvia, al menos 132 millones de esos 877 que nos caen en nuestras cabezas, y poderlo hacer a través de SCADs o sistemas de captación de agua de lluvia, poder utilizar el agua negra y poder utilizar el agua gris o jabonosa con 68 millones al año, y que esto a través de proyectos en las viviendas y edificios, y que esto pueda replantear las extracciones de agua, ¿verdad? Que pueda cubrir hasta un 71% de lo que estamos demandando. O sea, si en Chapala teníamos 173 usando agua de lluvia, usando aguas grises, podemos bajar hasta 50 millones de lo que les traemos a Chapala, 4.13 a lo que les traemos a la presa y 29 millones de los 90 que normalmente le estamos sacando a los pozos, ¿no? Entonces, esto pudiéramos disminuir la demanda en este monto y poder también, entonces, ya disminuir la carga contaminante que va a los ríos y los arroyos y poder utilizar 132 millones, ¿verdad?, de los 526 que escurrían, para poder rescatar arroyos y ríos que urge en nuestras ciudades hacerlo y poder convertir en corredores verdes nuestras ciudades, ¿no? Como han hecho países en Alemania, en Corea, en Japón, en China, cómo se han rescatado los ríos, que es otra política que pues está este nuevo gobierno federal apostándole a través de la Toyac, el Tula y el río Santiago, Cuenca, Lerma, Santiago, ¿no? ¿Qué puedo concluir hasta aquí? Que es que la escasez de agua es creciente y como veo no hay quien la pare. Seguimos bajo un modelo lineal, extractivo,
la mayoría de las personas no está muy consciente de lo que está pasando. Qué bueno que hay este esfuerzo de este equipo de personas encabezadas por Malilia, la maestra, para concientizar, ¿no? Y por eso es el Día Mundial del Agua. Tenemos que parar esto y esto no empieza en manifestaciones, no empieza en manifestaciones públicas, sino empieza en nosotros, ¿no? Con un pacto social que empiece en casa, empiece con uno mismo. Y por qué no, algunos ya nos toca incidir en la opinión pública y exponernos a situaciones de presión política, pero creo que inicia en lo personal. ¿Qué puedo también inferir de esta primera parte, de estos primeros insumos de información que les di? Que a este ritmo de consumo lineal de agua estaremos comprometiendo en los próximos años la vida, ¿no? Aquí en Jalisco, con mis principales opositores, que normalmente es gente de gobierno, dicen que exagero, ¿no? Pero bueno, yo digo, váyanse a dar una vuelta a la redonda de sus ciudades. Ya algunos cotos, colonias están comprando pipas cada vez más. Y lo terrible es que ni siquiera sabemos cuándo es el día cero, que es un tema que también propone la ONU y recomienda que cada ciudad, cada país determine cuándo va a ser la fecha cuando ya no le va a alcanzar el agua para todas sus necesidades, ¿no? Tres, las tecnologías del agua son necesarias para lograr el cambio. Nosotros, a través de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia, estamos haciendo un esfuerzo enorme de capacitación, de entrenamiento, de concientización, y a través del ITAC, del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, a través de la Universidad de Guadalajara. Estamos trabajando. Ahora que estuvimos en Alemania, pues trajimos esta tecnología de aguas grises, aguas negras, el monitoreo digital del consumo de agua, la distribución de agua. La era tecnológica tiene que incluirse también en la gestión sostenible del agua. Y finalmente vuelvo a hacer énfasis, y uno de los ejes principales de mi presente exposición es necesario cambiar de forma de pensar. O sea, tenemos que consumir menos, cuidar y aprovechar más. O sea, si esto no es parte de nuestra vida cotidiana, lo demás, con respeto y cariño lo digo, es rollo, ¿no? Si no tenemos esas políticas públicas en casa y si no estamos buscando cambiar eso y influir en otros, pues no estamos dentro del ejército, como diría un buen amigo de allá de Texas, Billy Niffen. No estamos en el ejército verde, estamos en el ejército gris que está aumentando la masa forestal, estamos extrayendo sin ton ni son. Pues promover, este es un espacio para promover nuestros productos. Hace años escribí Pontrillas, el sistemas de aguas sustentables en las ciudades. Ahí si quieren sacarle una foto o ya en el video puedan sacar la foto en link. Está en línea, en Trillas, en Amazon, este libro que utilizo como libro de texto para mis alumnos en arquitectura y en maestría, cómo funciona el agua. Gestión y planeación del sistema hidrosanitario del área metropolitana de Guadalajara, un reto hacia la sustentabilidad. Aquí está parte de mi propuesta que he expuesto para una mejor gestión de agua. Aquí lo venden en la librería Juan José Arriola. Y nuestra producción en ITA, que es el captación y aprovechamiento de agua de lluvia en introducción, donde planteamos los conocimientos básicos, que forma parte del libro de texto de nuestro programa de certificación en sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, donde tenemos 4 cursos: promoción, diseño, desarrollo de sistemas, supervisión e instalación de sistemas, con respaldo técnico internacional de estas organizaciones, empresas, Codemun, que nos apoya como colaborador oficial, Gleason Consulting, el Instituto de Investigaciones, la IRJA, que es la International Rain Harvesting Alliance, la ARCSA, que es la hermana asociación de Estados Unidos, la American Rainwater Catchment System Association, y también el capítulo de captación de agua de lluvia de la International Water Association, ¿no? Estas organizaciones nos respaldan, están metidazos también en el tema del agua, y para mayor información ahí está la página y nuestro teléfono. Creo que aquí hago un corte. Hay mucho más que hablar. Mis libros ahí están, mis artículos científicos también están allí. Estamos por sacar otro libro sobre diseño de sistemas de captación de agua y lluvia, y algunos otros artículos que estamos planeando para este año, y proyectos interesantes como los laboratorios vivientes para la gestión sostenible del agua,
que es un concepto interesante que pudiera hablar en otro momento de lo que estamos trabajando para poder hacer una investigación más aplicada y más pertinente para nuestro país. Entonces, pues hasta aquí llegaría, dejaría de compartir. Nuevamente agradezco a la maestra Marilia Campos Espíndola, mi prima querida Lili, y gracias por invitarme. Ay, muchísimas gracias, doctor. Siempre nos dejas muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes respecto a una necesidad desafiante, impostergable, de modificar radicalmente nuestra conceptuación en torno a nuestro consumo del agua, nuestra gestión pública del agua como participantes de la gestión pública, como asesores de los tomadores de decisión en política pública. Eh, Realmente es impostergable ya en la toma de decisiones y un cambio drástico de rumbo. Entre nuestra audiencia ya se nos han compartido algunas preguntas muy interesantes. La maestra María Elena Rúa Beltrán, quien es experta, por cierto, en inteligencia artificial, en arte y además es también colega tuya, primo, es ingeniera. Ah, Ella muy te bien. pregunta, ¿cómo podría la integración de los robots o quizá los sistemas inteligentes en la recolección y gestión del agua de lluvia anticipar y responder a futuras crisis híbridas en entornos urbanizados? Ay, pues muy buena pregunta. Pues de hecho, pues ahora que estuvimos en Berlín, estuvimos muy involucrados con la instalación de sistemas de monitoreo a través de sensores como para medir pues, cuánto llueve, cuánto cae al tanque, cuánto sale del tanque, cuánto disminuye el escurrimiento que genera un edificio. No me atreveré a dar una opinión más acerca de robots porque no es mi ámbito, pero lo que sí tengo muy en claro es que los sistemas de captación de agua de lluvia ya lo empezamos a hacer, de hecho antes de irnos a Alemania en 2023 en un proyecto que hicimos en una prepa aquí de poner sensores para medir la extracción de agua del sistema operador y contrastarlo con los consumos de agua de lluvia, instalamos 3 sistemas. Hay mucho todavía que trabajar allí, lo reconozco, pero necesitamos medir, o sea, deben integrarse todas las tecnologías que puedan ayudar a medir lo que se consume, lo que se capta, para entrar en un proceso de mejora continua. En lo personal, no ha sido mi área, de hecho hemos carecido de esa parte digital, hemos buscado, hemos tratado de hacer alianza con algunos ingenieros electrónicos de sistemas, pero yo puedo decir, es necesario, a qué nivel y especificaciones técnicas no lo puedo decir todavía. Yo estoy todavía en pañales viendo que hay que poner sensores y en eso estamos metidos, ¿no? Probablemente aquí en la casa vamos a meter un sistema y vamos a meter ya sensores para medir por lo menos los niveles de agua, los volúmenes, cuánto llueve y cuánto estamos consumiendo, ¿no? Muchas gracias, doctor. La doctora Perdóname, Baena. Alma, Sí, sí, Marilena. A ver, si sí, puedo, adelante. si puedo interrumpir nada más aquí un poquito. A Justo Lilia. Sí, justamente en Rotoplas empezamos el año pasado con toda la tecnología de lograr inteligencia artificial a los productos de almacenamiento, conducción, captación pluvial. Y lo que comenta el doctor lo estamos haciendo en este momento. Qué Y bueno. este año vamos a iniciar ya todo el proyecto para todos los productos del ciclo completo del agua, desde captación pluvial, filtración, conducción, almacenamiento en tinacos, en tolvas, en todo. Se va a poner esos sensores que además incluye un dashboard. Y ya tenemos actualmente un dashboard, que con mucho gusto después si quieren puedo compartirles, donde estamos contabilizando cuál es la cantidad de agua que llega más o menos a 2 millones de tinacos en México y también cuál es la calidad de esa agua que está llegando, cómo la está consumiendo la gente. Entonces creo que va súper alineado con lo que está diciendo el doctor. Muchas felicidades a Rotoplas por ese esfuerzo. así es, Lilia. Creo que apuntamos hacia un tema de gobernanza, ¿verdad? Es importante pensar en alianzas público-privadas Totalmente. y sí, en acciones desde lo individual, pero sí una vinculación mucho más estrecha y más efectiva entre la iniciativa privada y la acción gubernamental. Doctora Guillermina, si gusta, por favor. Gracias, Lilia García.
Y muchas gracias. Bueno, realmente quiero felicitarlo porque es un trabajo muy arduo, muy claro, muy sistemático, en donde se entiende todo este proceso y es hasta la angustia y la necesidad de plantearlo. Eso es maravilloso. Este de que ser, claro que se requiere un cambio de actitud, claro que se requiere una cantidad mayor de información. Aquí tendrían que colaborar los medios de comunicación y las redes para que se siga concientizando la gente sobre esto, porque no es que no quiera la gente conservarlo, a veces no sabe cómo, ¿no? Y bueno, pues con lo mal que está la situación de la ciudad en cuanto todo los que son las calles y esto, pues se ha creado inundaciones tremendas, se han creado unos socavones espantosos que parecen grutas y de repente, ¿verdad? La gente sí ya empieza pues a demandar que se atiendan esas fugas, que hay muchas fugas ya en la ciudad por falta de mantenimiento, Así pero es. yo creo que no hay un equipo de fugas que atienda rápidamente el asunto. Muchas veces tarda muchísimo en llegar. Eso es, por una parte, tampoco se está tomando medidas en ese aspecto. Otra cuestión también es que hace unos años el gobierno de la Ciudad de México había promovido las azoteas verdes Ujú. y una serie de paredes en los edificios que fueran paredes tipo jardín, ¿no? Esto era muy bonito y se estaba haciendo y de repente se frenó. Ya nadie supo qué pasó con eso, ¿no? Que Sí, también hubiera sido un buen comienzo para esto o un buen seguimiento de esto que nos está proponiendo, que creo que habría que volverlo a retomar sin duda, ¿no? Y decíamos, esta visión que tiene usted global, en donde nos estamos dando cuenta que una sola lupa disciplinaria no es suficiente, así que se es. requieren varias lupas para que entre todos, ¿verdad? Hagamos este tipo de pues, proyectos, ¿no? Que los acompañemos a ustedes con estas ideas. Y eso es lo que hace la prospectiva también. Es la visión global y multidisciplinaria para poder marchar hacia el futuro. Si no, como bien dice usted, tampoco tendríamos futuro si, cuando menos la pobre del agua no va a tener futuro y tampoco nosotros si seguimos por Claro, esta vía, ¿verdad? Entonces, no ha habido esta situación donde las políticas públicas y los tomadores de decisiones tienen que estar convencidos de este tipo de situaciones, ¿no? Estamos oyendo, por ejemplo, que Rotoplas ya tiene un proyecto. Bueno, y entonces los demás empresas, ¿dónde están las medidas que realmente, que los tomen los tomadores de decisiones, pero que sean reales, ¿verdad? No que sí, vengan a decir, sí, lo hicimos, ¿no? O hicimos varios kilómetros de mantenimiento. Y no es cierto, ¿no? Entonces, esto es algo que también hay que cuidar, que también hay que vigilar dentro de la gobernanza, efectivamente, como bien decía Alma, y que nos corresponde, ¿no? Entonces, nos deja toda una tarea verdaderamente importante y a veces este tema es algo que ni siquiera queremos ver porque nos da tanto preocupación ni tanta desidia vemos frente a esto que sí, a veces no la quisiéramos ver, pero qué bueno que nos la vuelve a traer al panorama y qué bueno que nos vuelve a traer esta preocupación que bueno, tenemos que compartir y trabajar en perspectiva. Muchas gracias, gracias por doctora. esto. Muy Gracias. amable. Gracias por sus comentarios. Gracias. A su vez, querido doctor Israel Álvarez, quien es regidor, te pregunta, regidor en ecología en Arandas, Jalisco. Comenta, qué gran presentación, formo parte de un gobierno municipal y para nada exageras, estimado doctor. Estamos viviendo una crisis de gestión hídrica, que como bien apunta la doctora Baena, es una crisis de gestión pública, es una crisis de gobernanza y es una crisis humana. Así es. Nuestro modelo extractivista, eso lo agrego yo, sigue diciendo Israel, nuestro modelo extractivista está hundiéndonos cada vez más. Literal y figuradamente, querido Israel,
Me gustaría platicar contigo para poder generar iniciativas y propuestas viables para mi municipio, especialmente a un municipio que limita mucho los recursos para invertir. Todos los gobiernos piensan en apagar los fuegos a corto plazo, pero no se generan instrumentos de planeación en largo plazo. Es un tema crucial, Israel. Por eso es que invitamos al doctor Gleason a una sesión de Futureando de las que tenemos habitualmente en esta World Future Society, que compartimos la misión de difundir temas que tienen un alcance indudable a futuro, pero que exigen una acción en el presente. Ya los temas de agua no son futuros, son presente, pero ¿qué más vamos a hacer para revertir todo esto que bien nos expuso el doctor Arturo? Doctor, te cedo la palabra para comentar y responder lo que Israel ha planteado. Muchas gracias. Bien, no, bueno, pues muchas gracias. Un saludo hasta Arandas. Y pues yo creo que entendemos que la gestión pública en nuestro país, ayer tuvimos una conferencia, impartí una conferencia en la Biblioteca de Arquitectura en UDG y fue la jefa operadora del sistema en Ciudad Guzmán y comentaba que para hacer algo en la misión pública era como tratar de levantar la pata a un elefante, ¿no? Yo creo que, de hecho, pues estamos entrando en una colaboración con Ciudad Guzmán. Ay, perdón. Tenemos que empezar en chiquito. Yo animaría al municipio a que hiciéramos proyectos piloto que estuvieran dentro del presupuesto de cada municipio, demostrativos y medibles, como lo está proponiendo y haciendo Rotoplas, y es lo que creo yo, y esto le llamábamos laboratorio viviente. ¿Qué tal si la presidencia municipal de Arandas o el sistema operador de agua de Arandas o algún edificio emblemático de la ciudad pudiera captar el agua de lluvia, lo pudiéramos medir, lo pudiéramos mostrar, subir una página, redes sociales, y que entraríamos a un proceso que se llama también madurez tecnológica, que algo que vimos mucho ahora en Europa? Los financiamientos para proyectos interesantes van a venir en función de lo que también hagamos práctico y accesible y sencillo. Yo creo que por allí va el enfoque en el caso de los municipios que tienen estas circunstancias y que funcionen estos laboratorios vivientes, estos sistemas bien hechos, bien asesorados, no de relumbrón, porque también a veces la tecnología sustentable se usa para relumbrar políticamente, ¿no? Sino con datos precisos y ir madurando tecnológicamente y para poder tener acceso a otras bolsas de dinero, porque te van a preguntar las financiadoras o las grandes convocatorias que apoyan proyectos incipientes, pues qué madurez tecnológica tiene. Hay del 1 al 9, entonces en el concepto puede estar en nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo que se requiere para financiar cosas mayores es por lo menos 7. Entonces, habría que marcar una ruta crítica allí con ustedes para ver que con el recurso que tengan, qué se puede hacer y hacer algo que empiece a detonar un proceso, ¿no? Creo que tienes otra pregunta, Israel. ¿Tienes levantada la mano? No. Muchas gracias. Sí, más que una pregunta es agradecer pues antes que nada por abrir estos espacios. Nosotros en las administraciones públicas municipales tenemos muchos retos, pero coincido completamente con todo lo que están diciendo y en ese sentido, pues solamente agradecerles. También, doctor Arturo, pues ojalá, si me permite, ya compartí en el chat mi correo electrónico, pudiera mandarle algún correo electrónico a su correo, si me lo permite, para ahondar en lo que me acaba de proponer y ver qué sí se puede llevar a cabo. Yo estoy muy emocionado con lo que me está diciendo. Lo que sea que nos pueda orientar, creo que es muy bueno y coincido con lo de empezar por proyectos piloto. Acá en Arandas, en varias ocasiones, por ejemplo, en el diseño de obras públicas, he propuesto jardines colectores de lluvia, jardines combinados colectores de lluvia con jardines polinizadores, el incremento de áreas verdes. Por ejemplo, recientemente propuse una iniciativa para... Normalmente se genera infraestructura gris, pero como bien comenta, nunca se piensa en la infraestructura verde que es urgente y muy necesaria. Entonces,
propuso una iniciativa para generar una obligatoriedad para que en cada vialidad, en cada espacio nuevo que se esté proponiendo, se integren forzosamente ciertos espacios verdes, pero con la colaboración vecinal. Es muy importante esto porque regularmente los gobiernos municipales que tienen pocos recursos no tienen capacidades a veces suficientes en términos de logística de riego, en términos de cuidado de las áreas verdes y normalmente terminan siendo abandonadas. Entonces es fundamental la movilización ciudadana, la colaboración empresarial también, que por ejemplo adoptar camellones, adoptar espacios verdes. Entonces generar efectivamente iniciativas bien pensadas y veo que lo que usted plantea está bien pensado. En ese sentido, pues nada más me gustaría platicar un poquito en alguna ocasión más adelante para ver qué podemos hacer por nuestro municipio, que por cierto, según la Conagua y según creo que el sistema estatal, Arandas tiene ahorita, actualmente en esta temporada, ya un grado de estrés hídrico moderado. Dentro del Atlas de Vulnerabilidad, nosotros somos un municipio también vulnerable al cambio climático. Especialmente la región noreste del municipio es un ecosistema matorral xerófilo con un grado de estrés hídrico cada vez superior. Entonces, pues cada vez estamos teniendo más problemas de acceso al agua en el municipio y para mí como habitante que creció aquí y que ama su ciudad, pues es ciertamente muy, muy preocupante. Perdón por tomar tanto rato la palabra, disculpen. Gracias. Ya está ahí mi correo en el chat, arturo.gleason@cuadudg.mx y con gusto ahí podemos ya ponernos de acuerdo para platicar. Muchas gracias. Gracias, Israel. Gracias, doctor. Me comenta la doctora Verónica Hernández Guadarrama, quien es asociada de World Future Society. Doctor Gleason, admiro su activismo para impulsar urgentes políticas para una adecuada gestión de los recursos hídricos. Particularmente me sigue asombrando que el recibo de agua en Ciudad de México se cobre tan bajo. Eso da la percepción social de que el agua tiene poco valor, mucho menos que, por ejemplo, la luz eléctrica. Es inaudito para mí. Cuando llegamos al día cero y mientras siga saliendo agua el agua por la llave de agua, no nos preocuparemos demasiado. Es parte de los mensajes que nos comparte el doctor Gleason. Adelante, por favor, Arturo, gracias. Sí, pues definitivamente ese es un asunto, en mi punto particular de vista, que los políticos no le quieren entrar para darle el justo valor al agua porque compromete los votos, ¿no? Entonces, siempre se ve por encima. eh, no, aquí en Jalisco el agua entubada está entre 1,5 centavos por litro, ¿no? Irrisoriamente es porque los gobiernos y diputados no le han querido entrar a un tema de evaluación, de un escrutinio, de un análisis preciso para saber en realidad cuánto cuesta el agua. Entonces, mediáticamente, políticamente, conviene decir, el agua es barata. El problema al que nos estamos acercando ahora sí como escenario futuro es que, como bien dice la maestra Alma Lilia, va a haber un momento en que ya no haya y se van a disparar los precios, ¿no? Esa es también otra preocupación que tengo, porque, bueno, un caso que estamos viviendo aquí en familia es que vandalizaron nuestro pozo y ya tenemos una semana sin agua. Llevamos 700 pesos gastados en pipas, ¿no? Ya se supone que hoy, de hecho ahorita me voy a la Junta de Colonos para hablar el asunto, pues estamos todos preocupados, pues la vulnerabilidad hídrica es tremenda y 700 pesos a nuestro presupuesto como familia, pues lo podemos absorber, pero a un ritmo así, por mucho tiempo, no creo que todas las familias, inclusive nosotros, podamos hacerlo. Entonces, sí es preocupante que seamos pues displicentes, no estemos atendiendo y teniendo tanto talento en México de economistas, de gente preparada, para entonces ajustar esos precios y claro, las zonas que son vulnerables, pues obviamente, y hay estudios y hay artículos sin fin de esto, de los puestos cruzados, que la gente que tiene más ayuda a los que no tienen acceso a pagar el vital líquido.
pero política pública eso no es práctico. Lo práctico es darla barata y pedir las tarifas y subsidiar el suministro y el saneamiento, aunque es malo, porque llega con baja calidad o llega insuficiente, ¿no? Claro, muchas gracias. El doctor Sergio Montero, quien es también integrante del Seminario Permanente de Prospectiva de la UNAM, te quiere formular una pregunta, hacer un comentario. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias. Pues en primer término, una felicitación para la organización y para quien nos ha compartido sus conocimientos de manera tan generosa. Quiero hacer una pregunta y algunos comentarios. La pregunta es, ¿cuál es la situación que guarda entre el convenio sobre el agua entre Estados Unidos y México? Porque pues se negó por una parte la entrega del agua que nos correspondía y por otro lado pues ahora Estados Unidos también con este gobierno actual pues está tomando también sus medidas al respecto. Esa es la pregunta de cuál es el estado con respecto a ese punto. Otra situación a la que me quiero referir es que el agua es caro, es barato, es económica según de donde se hable. Por ejemplo, hay varios municipios en los que los regidores del agua, pues, por ejemplo, yo tengo un caso personal en donde son como 10 años, nunca he recibido una gota de agua y me la han cobrado todos los años. Y, por ejemplo, si quiero vender o algo, tengo que mostrar un documento en el que diga que no tengo ningún adeudo y entonces tengo que pagar, digamos, si no pagué el último año de agua y fui y traté de dialogar para que contemplaran la situación de que sí, bueno, si no me han dado nunca ni una gota de agua y he estado pagando durante tanto tiempo, ahora ¿por qué todavía tengo que seguir pagando? Entonces, para mí, entonces es demasiado caro porque entonces el agua de la que dispongo, pues es el agua que he comprado solamente con pipas y almacenado y almacenado, ¿no? Entonces, esa es una situación que corresponde no necesariamente al ámbito técnico, pero que inciden, porque es multifactorial ya todos los problemas, incide desde luego la situación política. Y con respecto a lo que comentaba del vandalismo de agua, el huachicual de agua y todo esto, sabes que hay un padrón, por ejemplo, de los pozos clandestinos que tienen en los grandes ranchos, las grandes haciendas, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Y obviamente vinculado a eso, los grandes extractores como las grandes empresas que pues inciden en eso y que yo no veo que en las políticas públicas, porque por ejemplo, en términos académicos, en términos teóricos, los planteamientos son muy importantes. En términos de perspectiva, hablando de actores concretos, con intereses específicos, ¿qué es lo que realmente, por ejemplo, se está haciendo? Y obviamente pues, son comentarios que solamente pongo sobre la mesa porque de otra manera, pues el terreno de la simulación es muy amplio, tanto por parte no solamente de los políticos, no solamente por parte de funcionarios, es un contubernio y un entramado muy complejo en el que tienen que ver muchas comunidades, porque así como es con el petróleo y como es todo eso, también lo es con el agua, donde hay una base social también de ese crimen organizado o de la organización del crimen y que realmente pues tiene que ser un esfuerzo para que generemos realmente una cultura del agua. Yo esto lo digo porque me tocó trabajar en comunicación en la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí también, pues uno va dándose cuenta de cómo se van dando las cosas y qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, pero que es un hecho que está ahí presente en nuestro país y que es una problemática, pues no solamente en nuestro país, es una problemática global, porque ahora todos esos problemas son comunes y sin embargo, pues todavía se siguen buscando soluciones locales para problemas globales, ¿no? Que no invalida, pues igual que lo que se puede hacer en nivel individual, se haga, pero y con esto finalizo, nosotros como ciudadanos decimos, bueno, sí, estamos haciendo, ya hice este esfuerzo en esto, estoy haciendo esto otro,
Pero cuando uno ve las fugas de agua y los litros que pasan días, semanas y no se resuelven, y dicen, bueno, pues, están con que cuidemos el agua, etcétera, y todo eso, pero el ejemplo no es lo más importante, es lo único. Si nuestras autoridades no dan un ejemplo de la manera eficiente de gestionar los recursos del agua, y por otra parte, ¿no? La misma situación también de las empresas para que tengan, por ejemplo, todos sus mecanismos para poder reciclar el agua y hacer un óptimo uso de la misma, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son bastante complejas y no quise dejar de comentarlo por mi deformación en política y administración pública. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues contestando a la primera pregunta, la situación del agua en México, Estados Unidos es tensa. De hecho, acabamos de estar hace 2 semanas, en Ensenada, viendo precisamente el tema de captación de niebla, porque la escasez es fuerte. Entonces, tanto del lado americano, hablando sobre todo de la Baja California y la California Alta o la California de Estados Unidos, están ambos territorios realmente en crisis. De lo último que tengo documentado, sabemos que el Tratado de Aguas de 1944 regula la distribución del agua del río Bravo y el río Colorado entre ambos países. En marzo del 25 precisamente ya Estados Unidos negó por primera vez suministrar el agua del río Colorado a Tijuana, argumentando que México no ha cumplido con el tratado. Entonces, aunque ya se logró un acuerdo en noviembre del 24 para usar fuentes alternativas, y ahí es donde entra el tema que estamos explorando de la captación de niebla, pues las tensiones persisten y están pues todavía en el jaloneo, ¿no? Porque la crisis es fuerte y el territorio está realmente muy seco, ¿no? Es lo que le puedo decir. De lo que usted acaba de comentar, yo, a resumidas cuentas, el problema del agua, tratando de encontrar una semejanza de cómo lo veo a partir de estas cuestiones multifactoriales, desde conducta personal, política pública, corrupción, tecnología, es como un gran rompecabezas de 50,000 piezas con 2 personas, 3 que la queremos resolver. Por un lado, pues quienes estamos en este ámbito nos enfrentamos a esa dura realidad de que no todos están informados ni conscientes del asunto y que es inmenso el trabajo que hay que hacer y que pues por momentos también nos desanimamos. Sin embargo, creo que en la medida de nuestros recursos, los que estamos en el ámbito académico, profesional, pues seguir empujando, no tenemos otra. La otra opción es no hacer nada y conformarnos, pero pues tengo la esperanza, ¿no? Y parte de mi motivación al participar en estos foros y otros foros es esa, o sea, seguir motivando, empujando y pues ahora que estoy asesorando gobiernos, pues también ver hasta donde se puede. También no somos mesías para venir a resolver un problema tan complejo y no nos queda más que seguir concientizando, en nuestro caso seguir estudiando, seguir proponiendo, probando y con la esperanza, si no en esta generación, en las siguientes generaciones pueda haber un cambio positivo, ¿no? Lo hemos visto, el tema de agua de lluvia era un tema que cuando yo empecé 2003, era un tema que aquí en Jalisco, por ejemplo, me tachaban de a loco. Fue muy padre ver que los esfuerzos que hemos hecho aquí en Guadalajara, en Jalisco y en Ciudad de México ya repercutió al menos en programas ya de gobierno, a lo mejor con sus deficiencias, el que está en Ciudad de México, el que está acá en Jalisco, pero obvio, quienes venimos picando piedra desde 2003 hasta ahora, pues obviamente es un gran avance. A lo mejor para quien dice que no está muy consciente, dice, pues no es nada. No, bueno, para nosotros ya es algo. Tener una asociación que esté impulsando los cursos, que ahí vamos con muchos esfuerzos sosteniéndola, impulsándola, pues también habla de que no es en balde este trabajo y tarde que temprano, no sé si muy tarde, pero sé que es lo correcto y que es lo que debemos apuntar, ¿no? Por cierto, muchas gracias, doctor. Gracias. Estoy pensando en que algunas de las ofertas de cursos que efectivamente
las organizaciones que diriges están promoviendo constantemente, podemos vincularlos también con el tema de futuros aquí en World Future Society. En nuestra oferta de cursos podemos lograr una sinergia. Yo les invitaría a que sigan la actividad del doctor Gleason en LinkedIn, por lo menos es la red en la que yo lo monitoreo. Ahí publica él sus videos, siempre muy concientizantes, artículos, textos, invitaciones a los foros en los que participa y convocatorias a esta oferta de cursos, que aunque vayan dirigidos a público en general o funcionarios en lo particular, siempre serán muy aprovechables por todos y todas, porque finalmente estamos hablando, ya se dijo, de una cultura del uso sostenible del agua, que no recae solo en las generaciones presentes. Hablar de sostenibilidad implica pensar en las generaciones futuras. Y esa es una gran responsabilidad que nuestro país ha suscrito en el marco de la Agenda 2030 y que nos involucra también como ciudadanía y como pensadores de futuros. Al respecto, la doctora Mayra Herrera, que también es integrante de la asociación, doctor, te pregunta, te dice, primero, muchas felicidades. Y una pregunta, ¿puede dar su opinión acerca de cuáles serán las implicaciones para México a corto plazo acerca del uso del agua y los grandes contenedores de datos, por ejemplo, los que hay en Querétaro, más los que se están autorizando de Amazon, etcétera? No sé si sea preciso ahondar un poco más. Doctora Herrera. Contenedores de datos. Contenedores de datos, sí, sí. Doctora Mayra Herrera, ¿estás allí? Si quisieras ampliar al respecto para hacer más específica la pregunta al doctor Gleason. Sí, sí, buenas noches. La pregunta es respecto a la crisis que se reporta en Querétaro de los contenedores que hay de Amazon de datos, o sea, que ocupan una gran cantidad de agua y para enfriar, para todo este tipo de cosas. Y eso no lo tenemos presente con una conciencia de lo que usamos. Mandamos correos, chats, vemos videos, TikToks y todo el día entero sin saber que eso implica consumo de agua. Bueno, yo lo que yo pudiera al respecto, no conozco la particular problemática que comenta, pero sí tengo un referente en que estas industrias, esta y otras que pudieran instalarse o están instalando en distintos puntos de la República, llegan, decimos en pianito, con las ofertas de agua y sin límite. Y yo creo que ahí nuestras autoridades federales están fallando. Yo veo una grave deficiencia y que de manera tímida el gobierno federal no ha atendido, es la medición primero, ¿cuánta agua nos queda en todo el territorio nacional? Hay cálculos, hay aproximaciones, pero no hay mediciones puntuales de cuánto queda en los acuíferos, cuánto queda en los manantiales, en los ríos. Sí es cierto, existe un sistema de información nacional de agua, pero es muy enunciativo, no es de monitoreo digital, o sea, es de datos y datos. Y debiera haber una medición tal para decir, oye, tú vas a tener acceso a esta cantidad de agua más, vas a cobrar más, o de plano decir, te vas a acabar el agua del acuífero de la región. Entonces, normalmente este discurso que hemos estado tratando de posicionar a nivel local y nacional de medición pasa por alto. De hecho, estuve yo antes de la pandemia yendo a Ciudad de México cada semana a la Cámara de Diputados cuando estaban promoviéndose la ley general de aguas, y el tema de la medición no le dan el peso específico. ¿Por qué? Porque entonces implica meter en orden a todos. O sea, ¿cuánta agua le queda al acuífero donde tú quieres sacar? Oye, ya te lo vas a acabar. Entonces no le das chance de que se instale allí. Pero como no hay ese dato, se facilita la corrupción para hacer los convenios y se instalan las empresas y extraen el agua. Y lo peor, que vivimos en un foro aquí en Jalisco sobre el río Santiago, por ley las empresas que tienen acceso a las concesiones de agua que se dan de manera irregular porque no se mide, también tienen la obligación de instalar plantas de tratamiento para que esa agua que sacaron la regresen al ciclo del agua, a la naturaleza limpia.
no se supervisa eso. Entonces, en pocas palabras, creo que este tipo de proyectos llegan en tierra de nadie, perdón, y se facilita que se instalen sin medir las consecuencias de lo que van a provocar, tanto en extracción, dejar sin agua a la gente de esa región, y tanto la contaminación, que lamentablemente es impune, ¿no? Este tipo de preguntas se abocan a cuestiones emergentes. Pueden constituir, estas son señales, pero pueden constituir tendencias fuertes con relación al impacto ambiental de la actividad de los gigantes tecnológicos. Así Y lo es. mismo estaría pasando con la inteligencia artificial. Como bien apunta la doctora Mara Herrera, cada vez que hacemos un envío por Amazon o que utilizamos una aplicación de IA, pareciera, ¿no?, que eso es inocuo, que no hay ningún daño al ambiente, y se nos olvida, ¿no?, que hay un gasto de combustible fósil, que hay un gasto en el consumo quizá racional de agua, de energía eléctrica, en fin, la huella ambiental de nuestro avance tecnológico son cuestiones que habrá que reflexionar mucho en el corto y mediano y por supuesto largo plazo. Si no hay más preguntas por parte de nuestra audiencia, no nos resta sino agradecer infinitamente la muy brillante y muy generosa aportación del doctor Gleason. Realmente nos dejas pensando, querido Arturo, nos dejas reflexionando mucho y pensando qué acciones adicionales debemos realizar, no solamente preocuparnos por el tema, que ya es bastante, sino pensar qué podemos hacer desde lo individual, en nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, como estudiantes, como estudiosos de futuros, en la actividad en la que estemos, cuál es la aportación que podemos hacer al respecto y sobre todo cuál es la acción que tenemos obligación de realizar hoy, en el presente, con relación a un tema de tal trascendencia. Te lo agradecemos infinitamente, doctor Gleason. Muchas gracias por parte de World Future Society y en lo mío, en mi parte personal también. Muchísimas gracias. Recuerda que esta es tu casa, también bienvenido. Por favor, siéntete bienvenido a Gracias. nuestro claustro de profesores y de ponentes. Y muchísimas gracias. Excelente tarde para todas y para todos. Que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta Buenas la tardes. próxima. Saludos. Muchas Que gracias. estén bien. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.